tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Dios, en espíritu y verdad. Decimos, tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. En esta tarde venimos a exaltar el nombre de Jesús. En esta tarde venimos a proclamar que Él es santo. Aleluya. Que nos movemos por fe. Que nos movemos por fe. Aquellas cosas que no vemos, pero que confesamos con la boca. Aleluya, decimos. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Le decimos, tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Aleluya. Gloria a Jesús. Hermanos, agradecidos porque Dios es bueno. Pueden tomar sus asientos.
Voy a invitar a los hermanos que levantan la ofrenda, si se pueden ir acercando. Dios es fiel, es nuestro proveedor, es el que nos da la fuerza. Dice ahí en Deuteronomio capítulo 30, entonces el Señor tu Dios te prosperará en todo lo que hagas. Te dará muchos hijos y una gran cantidad de animales y hará que tus campos produzcan cosechas abundantes, porque el Señor volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo. Hermanos, el Señor se deleita al ser bondadoso con cada uno de nosotros. El apóstol Juan dice, hermano, deseo que prosperes en todo, tal como prospera tu alma. El Señor nos dé la fuerza, la capacidad y la necesidad, la santa necesidad de buscarlo todos los días, a cada momento, acercarnos a Él. Es una decisión personal e intencional. Venir a su presencia con acción de gracia y a sus atrios con alabanza. Padre Celestial, gracias Señor por ser nuestro proveedor. Gracias Jesús por poner sobre nuestra mesa, Jesús, lo que necesitamos, por vestirnos, Padre Celestial, por darnos un techo, por darnos fuerza, Jesús. Gracias Señor porque de ti dependemos. Señor, ayúdanos a buscarte cada día, a no aflojar, Señor, no importando lo que pase, no importando que sucedan cosas o que el acusador venga y nos diga ciertas cosas que hemos cometido durante el día. Señor, que vengamos a tu presencia y dediquemos este tiempo de adoración, que en este caso es ahora aquí, a ti. Y aquellos momentos de intimidad de nuestros hogares, Señor, en el cual te alabamos y te bendecimos y te buscamos, Señor, que realmente sean momentos preciosos y de regocijo. Bendice al dador alegre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
incomparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Si te tengo a ti, no me falta nada. Si te tengo a ti, no me falta nada. Si te tengo a ti, no me falta nada. Si te tengo a ti. No me falta nada. ¿Puede decirlo conmigo? Mirando al cielo, Señor, contigo no nos falta nada. Nada. Él es nuestra provisión. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. La verdad que Gallego está lindo el clima, ¿eh? Vio que subió la temperatura y hoy estuvimos en medio de la nieve nosotros. Calafate. Hola. Qué bueno. Contento de estar en un nuevo año y estaba pensando hace unos segundos en el hermano Churrarín, cuando en un comentario, dado que él nos visitaba en la zona de Tierra del Fuego, Río Grande, en aquellos años cuando estábamos allí de pastores, ¿no? Y me daba la noticia de que se iba a implementar a la distancia una forma de poder estudiar la palabra de Dios, ¿no? Y al tiempo aparece por estos lugares hermano Norberto Zaraco, a quien ya le decimos todos bienvenido, bienvenido. Y lo hicimos nuestro. Había sido bueno. El hermano Zaraco. Bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ha sido un amigo a través de estos largos años, y tenerlo cada año para nosotros realmente es un regalo del cielo. En todo aspecto, Dios lo bendiga.
contentos de tenerlo. Pero hoy también, no, ayer, llegaba la primera persona que en estos días vamos a darle un lugar para que nos salude. Pastores de Paraná, ella viene acompañada, hermana Gladys, viuda de Rivero, de sus 2 hijos. Después de años, bueno, ella estuvo varios años con nosotros acá. Él era el comandante de Gendarmería, no sé si se acuerda, en aquellos años. Vecina del padre Juan, lo tenía enfrente. Así que ahí le predicaba al cura. Bueno, y él fue, no sé si convertido, pero medio convertido estaba allá Juan. Bueno, así que en estos días decimos bienvenidos a ellos, de tan lejos, Paraná. No, Oro Verde, perdón. Oro Verde, donde están las universidades ahí. Yo no sé si está fuerte, ¿para ustedes está bien el volumen? Bueno, bien. Y lo tuvimos como primeras personas, así que decimos bienvenidos. Vamos a empezar por allá, veo caras. Los pastores me levantan la mano, porque si no... Barrios, aunque sí, Silvina y los hijos, Dios los bendiga. Punta Arenas, bienvenido. La misionera, pastora, Viviana Juárez, de Calafate, donde te sorprende el tiempo. De San Julián, hermoso tener a Martín, Judith y los hijos. Llegó la hija, bueno, bienvenidos. La hermana Candelaria pensaba venir. ¿Ana está por ahí? ¿Ana del Turbio? Ah, gracias. Bienvenidos los rioturbienses, un grupo grande que no se... Gracias por estar, Gracias por estar en el festival también. Y es como el primer grupo. Y hermanas grandes también. Allí tenemos representantes de Río Turbio como primeras visitas. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Venancia y la hermana Susana. Las dos, que son colaboradoras ahí medio... Bueno, sí, son colaboradoras de la obra. Están ahí. La hermana Venancia con Fiat ayudando de varios años atrás y tiene sus colaboradores sin duda también. Y quizás viene mañana, la hermana tiene sus 92 o 91 ya. ¿91? Hay 92 años la hermana Candelaria. Hoy me preguntaba hermano Norberto, ¿y cómo está la hermana de Río Turbio? Y yo le comentaba un incidente que queda acá entre nosotros. Acá no hay ningún chismoso, ¿no? Oh, Carlos y Aurora, los antiguos, también fueron de ayer, llegaron ayer. Dios los bendiga. Acompañamiento también, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ay, me acordé, Miguel y Gaby aquí de Tolwyn. Bienvenidos, Dios les bendiga, muy bienvenidos. No sé si alguien más llegó. Río Grande, ¿nadie todavía? ¿Ushuaia? No, ya lo mencioné, Aurora y Carlos. Y el resto hay muchas excusas, algunos enfermos, con problemas. Parece que algunas plagas cayeron en algunos lados. Pero bueno, contentos de poder tenerlo. ¿Adriana? Bienvenida, porque también viaja permanentemente por causa de trabajo. Bienvenida, ahí te extrañábamos también. Gloria a Dios. La hermana Adriana local, la doctora aquí, que también hace con mucho trabajo, de Trinidad o Centro Médico, que varias veces vamos a visitarlo por ahí. Dios los bendiga a todos. No sé si hay alguien que, pastores no, misioneros, hermanos colaboradores directos de pastores no hay, ¿no? Pero todos ustedes bienvenidos. Y estaba pensando con Angélica que realmente tenemos como congregación un privilegio muy grande de tener cada año esto donde no tenemos que perder el ser ministrado para futuras evaluaciones de los pastores presentes. Hay que evaluarlo, ¿vio? También. Así que es hermoso poder tener a los hermanos aquí. Gloria a Dios. En estos días nos van a saludar. Dice una escritura que la conocemos muchísimo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero en armonía. Y eso no es fácil, porque la armonía es... Por ejemplo, recién había una guitarra destemplada. Y se nota. No, es una broma, se miraron los músicos que son
Si no me agarran después, no. Yo digo un invento porque un día pasó que alguien estaba llamándome a una persona que conocía y dice, ¿quién está tocando? No me acuerdo si era la guitarra o el bajo de guitarra, me parece que era. Dice, porque tal cuerda está destemplada. Y yo vengo y le digo. Y sí, dice, bueno, se sabía que estaba, pero veo que a veces para afinar hay que hacer, así que estaba dando desarmonía y otro que tenía un oído de, no sé, el mejor oído, ¿de quién será? ¿Del perrito? Alguien tiene buen oído, bueno, lo captó y yo estaba atrás, ¿eh? Bueno, en armonía, y eso creemos que el Señor nos va a ayudar, por eso mismo dése vuelta o al lado y dígale, Dios te bendiga, bienvenido. Saludo a su hermano, que no lo conozca, me llamo Bartolo, qué sé yo. Bienvenido, ¿eh? Bienvenido a la casa del Señor. Es importante estar juntos y en armonía, como dice la palabra de Dios, ¿eh? Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es bueno. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Juntos en armonía. Sigamos. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Que ese aceite en estos días realmente, ya o esta noche, comience a fluir de la presencia de Dios y vaya llenándonos y sanándonos en el alma, en el espíritu. Gloria a Dios, hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía bendición y vida eterna, donde la palabra de Dios es lo principal y donde realmente la armonía está, allí Dios está para bendecirnos y obrar en nuestras vidas. Y damos gracias a Dios, más en estos días, donde el diálogo es tan difícil en el mundo. Se hacen concesiones o compromisos, hasta se firman pactos y en una hora se rompen y la situación mundial es escalofriante realmente. Seguimos orando y pidiendo a Dios su misericordia por aquellos que aún no conocen al Señor. Entendemos por la palabra de Dios que estamos viviendo en días difíciles próximos a su venida. Así que bueno, yo voy a darle una vez más la bienvenida al hermano Norberto, que va a compartir con nosotros la palabra de Dios. Bienvenido, Norberto, Dios te bendiga. Y está en la casa, su casa. Dios te bendiga. Gracias. Bueno, gracias. Si el aplauso es para mí, que sea más fuerte. Ay. Bueno, qué bueno es estar acá con ustedes otra vez. Qué bueno compartir este momento anual donde nos juntamos a vernos, a celebrar nuestra comunión, a reencontrarnos y también, por supuesto, nos encontramos a adorar al Señor. Gracias a los pastores que gentil y arriesgadamente me han vuelto a invitar. Es para mí una enorme alegría estar con ustedes. Pero la verdad, de la razón por la que vengo aquí no es nada espiritual, ni mucho menos. Vengo exactamente por dos razones. La primera es para comer pizza, porque tienen el mejor pizzero de la Patagonia. Sí. Y la segunda razón es para comer chipá, porque tienen la mejor chipacera de todo el país. Lo demás es sin importancia, ¿no es cierto? Es lo verdaderamente importante. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. En esta primera noche, donde esperamos estas jornadas, en verdad, en serio, que Dios nos esté hablando y ministrando a nuestras vidas.
La palabra para hoy es: el Señor está en el trono. El libro de Apocalipsis es un libro verdaderamente apasionante en la Escritura, lleno de imágenes, de sonidos, de muchísimas cosas difíciles de entender. Por supuesto, no vamos a meternos en eso ahora, pero todos reconocemos que es un libro muy, muy especial. Y a veces, al ver que es tan especial, perdemos de vista lo que es central en su mensaje. Como dice allí en el capítulo 1, versículo 1, dice: esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin duda, sin demora, tiene para suceder. Solamente menciono que la intención de Apocalipsis no es ocultar cosas, sino revelarlas, sino mostrarlas. Por eso, lo más, si podemos decir importante, pero digamos lo más significativo que tenemos allí, son los primeros 5 capítulos que nos muestran esa revelación de Jesús, ese querer mostrarse de parte del Señor. Decíamos, es un libro lleno de colores, sonidos, interrogantes. La mayoría de las cosas ni las entendemos. Y mi consejo pastoral es: no trate de interpretar lo que no sabe interpretar. Y no se meta en lo que no saben ni en lo que no sabemos. A veces nos enredamos, claro, porque es apasionante, ¿no es cierto? Aparecen animales por acá, cabezas por el otro lado, ruido por acá, colores por el otro lado. Y digo, qué barbaridad, qué cosa tremenda. Y si yo viniera a predicarle hoy de todas esas cosas que escuchamos, que vemos, que usted diría, qué tremendo mensaje. El pastor habló de las 4 bestias, la cosa. Ocúpese de lo simple y sencillo. Consejo. Jesús viene otra vez. Es lo que dice. No, que va a venir antes, que va a venir después, que viene. Tranquilos, y cuando venga, todo ojo le verá. No se enrieden cosas que lo desvían. Manténgase en el centro. Él viene otra vez. Pero bueno, acá está ahí, entonces reconocemos una situación muy especial. Y vamos a leer algunos textos allá en Apocalipsis 1, 9 al 13, y después el 17 y 18. Dice así: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús. Mire qué introducción, compañero en los sufrimientos. Dice, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte, como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarda, Filadelfia y la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Al verlo, caí a sus pies, como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte
y del infierno. Eran tiempos muy especiales para la iglesia. Juan era pastor en la iglesia en Éfeso, que recordamos al leer allí en el libro de Hechos de los Apóstoles que la iglesia en Éfeso comenzó con un gran avivamiento. Sanidades, milagros, liberaciones. Pablo estuvo allí algo más de 2 años, el momento en que se fundó aquella iglesia. Pero ahora estamos en otro momento, momentos de persecución. Ya Pablo había muerto, había sido martirizado. Pedro también había sido martirizado. Varios de los apóstoles ya estaban muertos, la mayoría de ellos martirizados. Y era un tiempo de persecución, un tiempo de aflicción. De hecho, ahí está Juan en esa isla de Patmos, una isla frente a Éfeso, donde era su iglesia. Posiblemente es casi seguro que María, la madre de Jesús, estaba allí congregándose en esa iglesia, ya que Jesús le había encargado a Juan que cuidara de su madre. Así que era una congregación muy especial, quizás la más importante en ese momento, seguramente más importante que la iglesia de Jerusalén en esa época. Pero junto con las bendiciones del Señor había venido también la persecución. Por eso cuando Juan se presenta a quienes les está escribiendo esta carta, se presenta como compañero en el sufrimiento. Estaba esa mañana. Era domingo por la mañana. Y allí en Éfeso, frente a la isla, de hecho desde la isla podía ver, Juan veía de lejos la costa de la ciudad donde estaba su amada iglesia. Era el pastor. Estaba preso. No sabía qué iba a hacer de su vida. No sabía si ese era el final. Y aquella mañana de domingo, mirando a la iglesia, pensando quizás como todo pastor, cuando nos toca viajar y llega el domingo y pensamos qué estará pasando allá en la iglesia, Dios les regala una visión. Y es la visión de Apocalipsis. Y en esa visión, en ese día del Señor, cuando se le aparece el Señor a Juan allí en Patmos, suena como un trueno las palabras que vienen del cielo: no tengas miedo. En estos días tan especiales, en ese momento de tanto dolor, amargura, persecución, muchas cosas que seguramente Juan no alcanzaba a entender. Señor, yo te estoy sirviendo, sabes que te he sido fiel, he trabajado, Señor, arduamente. ¿Por qué ahora estoy preso? ¿Qué hago acá? ¿Así me pagas? ¿Así me premias? Tranquilo, Juan. No tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Soy el alfa y el omega. Juan vuelve su cabeza para ver quién es. Y ve allí candelabros que representan a la iglesia. Esa iglesia que está en problemas, esa iglesia que es perseguida, esa iglesia que es martirizada. Y vale esto porque a veces tenemos, un concepto muy triunfalista
de la fe, de vivir en el Señor. Y llegamos a pensar equivocadamente que porque estamos en el Señor no vamos a tener problemas ni dificultades. Y entonces cuando tenemos algún problema nos decimos, ¿qué pasó con Dios? Desapareció Dios, se quedó dormido, se olvidó de mí. ¿Cómo es que lo sirvo al Señor y acá me tiene en medio del sufrimiento? La palabra de Dios en ningún lugar nos habla de que vamos a vivir siempre sin sufrimientos. Y yo no vengo a predicarle acá un mensaje negativo, vengo a animarle, tranquilo. Pero justamente es que vivimos una vida ficticia que no es real, cuando entonces queremos vivir una vida allí en las nubes, donde nada nos toca y nada nos pasa. No, no es así. Nos toca de todo, nos pasa de todo, pero la diferencia es que está con nosotros el que es el principio y el fin, el que sigue sentado en el trono, y Él nos dice, no temas. Nunca ese sufrimiento va a ser la última palabra, como tampoco fue la última palabra la muerte de Jesús. Después de la muerte vino la resurrección. Lo promete en el Salmo, ¿no es cierto?, 23, cuando dice que aun cuando estamos pasando por valles de sombra de muerte, Él está allí con nosotros. Su promesa no es que no vamos a pasar por el valle, su promesa es que estando en ese valle, Él está con nosotros. Y porque Él está con nosotros, nos va a acompañar, nos va a fortalecer, nos va a sacar. No temas, Juan, no temas, Juan. Y estas palabras resuenan fuerte, no solo en el oído de Juan, sino también en nuestro propio oído. Y fíjese lo que dice el Señor. Todo está bajo control, Juan. Y dice algo interesante, fuerte, allá en Apocalipsis 1:19, dice, escribe pues lo que has visto. Y les escribe a las iglesias. Y hay una expresión que repite en cada una de las iglesias a las que le escribe en medio de aquella situación de enorme dificultad que le llama a confiar en Él. Dice a Éfeso, conozco tus obras, tu duro trabajo, tu perseverancia. Le dice a Esmirna, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Le dice a Tiátira, conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu perseverancia. Le dice a Sardis, conozco tus obras. Este tremendo texto. Tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Oh Jesús. No es la palabra para esta noche, pero no puedo dejar de subrayarla. Qué horrible que Dios te diga, tenés fama de estar vivo. Algún día estuviste vivo. Algún día estuviste vivo, pero ahora estás muerto. Podemos engañar a cualquiera, menos a Dios. Conozco tus obras. Conozco tus obras, Iglesia de Filadelfia. He dejado delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. A la Odisea le dice, conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Qué tremenda esta revelación, esto que viene del Señor a decirle a Juan en esas circunstancias, donde Él afirma que está en el trono, por lo tanto le dice, mira, yo conozco tus obras, conozco a aquel que es fiel, conozco a este otro que es perseverante,
Conozco a este otro que tiene fama de haber estado vivo, pero que ahora está muerto. Conozco a este otro que no es ni frío ni caliente. Dios nos conoce. Y uno diría, bueno, ya que Dios nos conoce, no podemos esperar nada de Dios, porque justamente Él nos conoce aún mejor que nosotros mismos. ¿Cuántas veces hacemos cosas que después de hacerlas decimos, ¿cómo es que yo hice esto? Pero a pesar de conocernos, a pesar de conocer nuestro corazón, a pesar de conocer nuestras intenciones, el Señor viene y nos dice, no temas, yo sigo siendo el primero y el último. Yo sigo estando en el trono. Dice Juan, miré, y en el cielo había una puerta abierta, y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo, ven, te voy a mostrar lo que tiene que suceder. Y vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo. Y día y noche los seres vivientes clamaban, Santo, 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 Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y todos los seres vivientes daban gloria. Los 24 ancianos se postraban y cantaban todos, dignos del Señor, Dios nuestro. Pero quiero que sepa, decía el Señor, algo más poderoso. Mientras aquí abajo ocurre todo esto, yo sigo estando en el trono y nada se escapa de mí. Oh, Jesucristo, Jesucristo, ¿cuántas veces nos encontramos en situaciones que parece que se han escapado de nuestras manos? Y quizás es verdad, se escapan de nuestras manos, no se escapan de las manos del Señor. No temas, el Señor sigue en el trono. Lo veamos o no lo veamos, lo sintamos o no lo sintamos. No es cuestión de sentimientos, no es cuestión de lo que ven nuestros ojos. Es cuestión de la verdad de la palabra del Señor. No temas, estoy en el trono. Parece que el temor es una de las armas preferidas de Satanás. Porque claro, el temor nos lleva a poner nuestros ojos en las cosas que ocurren. Por lo tanto, el temor tiene una raíz de verdad, por eso es tan poderoso. Si fuera un invento, si fuera simplemente un sentimiento, es fácil, mira, esto no es verdad. Pero el temor tiene una raíz de verdad. Quizás estamos enfermos y tememos lo peor. Quizás estamos en una situación familiar y decimos, bueno, hasta acá llegamos, esto se desbarata todo. Quizás estás en una situación laboral, económica, te has quedado sin trabajo o estás en medio de una crisis. Y es verdad. Ahora, ¿sabes qué? La obra del diablo siempre comienza con una verdad y termina con una mentira. Si empezara por mentira, sería fácil reconocerlo. Pero no, esto es una mentira. Pero la obra diabólica siempre comienza con una verdad. Por ejemplo, aquellos que son temerosos de la enfermedad, ¿no es cierto? De repente tiene un dolor acá y dice, quizá fue una indigestión de anoche. Pero ¿cuál es la cosa? Número uno, es verdad, tienes un dolor en el estómago. A partir de esa verdad, viene Satanás y construye una mentira. ¿Sabes qué pasa?
tenés 20 cánceres metidos en ese estómago, en 24 horas no te queda ni estómago. Y entonces cambiamos de mirada y nos focalizamos en la mentira que el diablo construye a partir de una verdad. Pero la palabra de Dios en esta noche quiere llevarnos a que levantemos la mirada y en vez de fijar en las cosas reales que nos ocurren, sin negar nada, podamos escuchar la palabra del Señor que nos dice: no temas, yo estoy en el trono, yo sigo teniendo control. Así que es una decisión de dónde ponemos la mirada, de dónde descansamos, de dónde confiamos. O creemos a lo que vemos, lo cual es cierto. Y acá de paso decimos, mira, jamás la palabra de Dios niega las cosas. Tener fe no es negar la realidad, no es engañarnos. La fe verdadera no nos lleva a mirar otra cosa más que las cosas como son. Lo que es y lo que no es, no es. Pero la fe verdadera tiene una doble mirada. Lo que nuestros ojos ven, que es cierto, pero lo que los ojos de Dios ven sobre lo que estamos viendo, que también es cierto. No temas. Un día allí, Josué, Dios le dice: sé fuerte y valiente, recuerdan el texto, no tengas miedo ni desmayes, porque el Señor te acompañará donde quiera que vayas. Amén. Nos agarramos de esa palabra, ¿no es cierto? Y claro, allí tenía por delante Josué infinidad de desafíos, pero ¿qué pasa si agarra la palabra de Dios y Dios le dice: no tengas miedo ni desmayes? ¿Recuerda el pasaje, aquel de Eliseo, cuando están rodeados de enemigos? ¿No es cierto? Amanecen un día y se da cuenta ya que hay miles de soldados que los habían rodeado, querían exterminarlos. El rey estaba furioso con el pueblo de Dios y entonces decide de alguna manera ya terminar con esto. Y allí amanecen rodeados de miles y miles y miles de soldados. Y viene, recuerda el texto bien, ¿no es cierto? El siervo del profeta dice: mira, esto se acabó. Mira todo lo que hay allá. No temas. Son más los que están de nuestro lado que los de ellos. Jesse habrá dicho: ¿qué tomó este? ¿Qué está fumando? Dios estaba obrando más allá de lo que miraban, más allá de las circunstancias. Por eso Dios le dice: no tengas miedo. Hay un ejército que es más poderoso, que es el que está de nuestro lado. Allá en Crónicas, David le dice a Salomón: sé fuerte y valiente, pon manos a la obra, no tengas miedo, ni te desanimes, porque Dios el Señor, mi Dios, estará contigo. No te dejará ni te abandonará hasta que haya terminado toda la obra del templo del Señor. Amado, Dios no te va a abandonar hasta el momento final. Dios no te va a dejar a mitad de camino. Dios no te va a dejar solo. Hay una obra del Señor. Y en esta noche yo quiero enfáticamente traer esta palabra a los siervos, siervas del Señor. Tranquilo, tranquila. Dios no te va a abandonar
hasta que haya terminado su obra. Dios no deja las cosas a medio hacer. ¿Cuántas veces atravesamos situaciones extremadamente difíciles en el ministerio? A veces a punto de abandonar, ya está, ¿para qué? No temas. El Señor no te va a abandonar, ni te dejará hasta que finalice la obra que Él se ha propuesto hacer en tu vida y a través de tu vida. Dice el texto de Apocalipsis que cuando Dios le estaba hablando a su siervo, levantó la mirada y ve que aquel estaba en el trono. Y millones y millones adoraban al que está en el trono. Y millones de millones traían honra y gloria en ese coro celestial. Si Dios nos diera la fe de en verdad poder levantar nuestra mirada y ver que Él sigue teniendo todo control. Si Dios nos diera, como le dio a Juan, la posibilidad de abrir nuestros ojos espirituales y ver que más allá de la circunstancia que estamos viviendo, hay en el mundo espiritual alguien que está en el trono, del cual dependen nuestras vidas, del cual depende nuestro ministerio. No temas, sé valiente. No bajes los brazos, querido hermano, hermana. En esta noche Dios te trae una palabra. No temas, no importa las circunstancias, no temas, el Señor está en el trono. Siento la verdad en mi corazón que hay acá hombres, mujeres sirviendo al Señor y que están desanimados. Pero mira, la única palabra de ánimo que puedo darte, el Señor sigue en el trono. El Señor sigue en el trono. Abre tus ojos, mira a los cielos, descansa en el Señor. No hay enemigo que sea más poderoso que aquel que está en el trono. No hay circunstancia que sea más poderosa que el poder de aquel que está en el trono. No hay amor que sea más grande que el amor que tiene por vos aquel que está en el trono. Podrás decirme, pastor, yo no lo merezco, pasó tal cosa, tal otra, y Dios le dice, mira, yo conozco tus obras, no hace falta que me las digas, yo las conozco. Pero he decidido amarte, he decidido cuidarte y he decidido bendecirte, porque no es por la obra de nadie, es por pura gracia. No lo merecemos para nada. Dios no nos da conforme a nuestro merecimiento. Dios nos da conforme su gracia. Por eso esto de depender de la gracia de Dios es fundamental para nuestra vida. A veces queremos ayudar a Dios, queremos con nuestras obras, ¿no es cierto?, darle una manito a Dios. Fíjese que muchas de las cosas que hacemos, a veces lo hacemos justamente pensando en que Dios obra por las obras que hacemos. Y no es así. Ay, estoy enfermo, entonces voy a orar 4 días. Es por gracia, tranquilo. Estoy un poquito más enfermo, entonces voy a ayunar 7 días. Te va a venir bien para adelgazar, pero no es por obra, es por gracia. Entonces usted, pastor, dice que no hay que orar. ¿Cómo que no hay que orar? Pero la oración no es que compramos la bendición. La oración no es que Dios anda ahí con el oracionómetro midiendo, ¿no es cierto? Y dice, bueno, a ver, ¿qué tenés? Un resfrío. Resfríos son más o menos 1 día y medio de oración.
No, pero ¿qué tenés? Ataque biliar. Bueno, ataque biliar son más o menos, se fija en el oracionómetro y dice, ok, ataque de bilis son 6 días de oración. No es así. No es así. No es por obras. Entonces dirá, pastor, ¿y cómo es? No, claro. Porque en la oración lo que hacemos es confesar nuestra total dependencia de Dios. Eso es la oración. Y la oración de fe significa que considero la total dependencia de Dios y tengo fe de creer que Dios puede sanarme, librarme, prosperarme o la necesidad que sea. Eso es la oración. No le venimos a decir a Dios, Señor, mira, te vengo a contar algo. ¿Sabés que estoy enfermo de hace 2 días? No sé si te enteraste. ¿Estabas viendo Netflix o qué estabas viendo, Señor? No es así. Dios es Dios. No le vengo a decir lo que me pasa. Yo conozco tus obras. Vengo a decirle, Señor, dependo de vos. Pero no solamente dependo de vos. Yo tengo fe, Señor, de creer que vos podés hacerlo. Ay, Dios ahí se pone contentísimo. Porque estamos reconociendo su poder, su soberanía. Nos inclinamos ante Él y recibimos de su gracia. Recuerda, es por gracia, no por obras. Por eso Dios se lo deja bien en claro, ¿no es cierto?, a Juan, cuando dice y le habla de las iglesias, yo conozco tus obras, tranquilo, no me vas a decir nada que yo no sepa. Pero Señor, ¿y cómo? ¿Y sabiéndolo me bendices? ¿No nos pasa eso a veces en la iglesia con algunos hermanos? Decimos, ¿cómo Dios lo bendice a este? Si yo fuera Dios, seguro que no lo bendecía. Menos mal que Dios no nos pregunta. A veces le he dado algunas ideas a Dios, pero no me hizo demasiado caso. Porque no entendemos que no es por nosotros. Es por pura gracia. Pura gracia. Por eso el Señor deja en claro lo que sabía de cada uno. Mirá, yo sé que este ha sufrido mucho, lo voy a bendecir. Mirá, yo sé que este es un careta bárbaro, lo voy a bendecir. Mirá, este tiene tanta fe, lo voy a bendecir. Mirá este otro. Tibio, tibio, tibio. Lo voy a bendecir. Porque estoy en el trono. Y no voy a dejarlo hasta terminar mi obra. Amado, amada, proclama esta victoria sobre tu vida. Siervos, siervas del Señor, que quizás han llegado a este lugar cansados, agobiados. Si quizás estás aquí porque estás atravesando tiempos difíciles, no temas. El Señor sigue estando en el trono. Estoy seguro que el Señor te ha traído en estos días hasta aquí para sembrar esta fe en tu corazón. Estás en las manos del Señor. Y Él sigue siendo el primero y el último.
Yo quiero invitarte a que puedas en verdad descansar en Él. Que más allá de la circunstancia presente, puedas depositar tu fe en Él. Dirá, pastor, somos tus hijos, ¿sabes? Sí, claro, pero también a veces flaqueamos en la fe. No te preocupes, Dios no se enoja por eso, es pura gracia. Porque si en medio de la necesidad, además de la necesidad, tenemos que cargar con la culpa de por qué estoy en necesidad, es una cruz demasiado pesada para llevar. Pero Él pagó por nosotros. Él nos hizo sus hijos. Pagó el más alto precio. Vos no sos una baratija. No estás en liquidación. Valés muchísimo. Mirá lo que valés. Que Jesús dio su vida por vos. Puede ser que nos sintamos en el piso. Pero ¿sabes? Jesús no te ve en el piso. Jesús te ve reinando con Él. Por eso le mostró a Juan esa multitud que estaba allí. Son los ojos de Jesús sobre tu vida, sobre tu ministerio. Él es el que te llamó. Él es el que te rescató. Él es el que te encomendó. Y te abraza con brazos de amor. No temas, no temas. Estoy en el trono, le decía el Señor. Y en esta noche Dios quiere sembrar esta fe en tu vida y en tu corazón. Dios quiere sembrar esta verdad. Aférrate a la palabra de Dios y no permitas que ninguna circunstancia haga bajar tus brazos. Dios te ha escogido. Como dice la palabra, te conoce por tu propio nombre. Sabe de tus fortalezas y de tus debilidades y de las mías. Pero venimos al trono y como en aquella imagen celestial de Apocalipsis, nos inclinamos ante el que está en el trono y reconocemos su grandeza y su soberanía. Quiero invitarte en esta noche a que puedas levantar tu mirada y ver al Señor por encima de tus circunstancias, por encima de tu ministerio, por encima de tu familia, por encima de tu cuerpo enfermo. Levanta tus ojos y dile: Señor, Señor, abre mis ojos para que vean. Señor, levanta mi mirada. Dame las fuerzas que necesito. Dame el valor que ya no tengo. Dame la esperanza que ha menguado. Dame la fe de creer, Señor, que vos podés. Quiero invitarte a que en una oración podamos inclinarnos en esta noche delante del Señor. En esta primer noche de estas jornadas podamos poner nuestras cargas en las manos del Señor. Aprovechar este espacio y este momento para descansar en Él.
no tengas miedo. No tengas miedo. El enemigo no podrá destruir tu vida. No tengas miedo. El enemigo no podrá destruir tu familia. No tengas miedo. El enemigo no podrá destruir tu ministerio. No tengas miedo. Descansa en el Señor. Confía en el Señor. Levanta tu mirada. Tómate de la mano del Señor. Él te sigue amando. Él no ha renunciado a bendecirte. Y como su propia palabra dice, el que empezó en vos la buena obra, Él la va a terminar. Ni las oposiciones, ni el enemigo, ni las enfermedades, ni las circunstancias, ni la economía, nada impedirá que aquel que comenzó la buena obra la termine. Juan, levanta tu mirada. No estás solo, Juan. Hay alguien que está por encima y desde el trono te dice, no temas. Amado o amada, inclínate delante de Él en esta noche. Pon tus cargas en sus brazos y descansa en fe. Renueva tu fe. No en lo que podés, no en lo que otros pueden. Renueva tu fe en aquel que todo lo puede. Te animo a confiar, descansar en el Señor y esperar de Él. Solo a Él sea toda gloria y toda honra. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos oraron creyendo? Dios es fiel. Dios es fiel. Estamos de pie. Quisiera comunicarles un poquito. Mañana 10 de la mañana, usted sabe que en gallego tenemos el culto es 20 horas por la noche. Mañana 10 de la mañana se va a almorzar a la 1. Los hermanos que están visitando, los que almuerzan acá, ¿cierto? Hay el resto que almuerzan en hotel o en fin. Y vamos a resaltar algo. Hay hermanos que estaban preguntando si usted conoce, el Hotel Liporazzi está haciendo un precio especialísimo con un descuento importante para los hermanos que se están alojando allí. Le agradecemos al Señor y bendiga el hotel. Frente a esta situación que se vive, la hermana está haciendo un precio especial, así que si alguno quiere venir, usted dígale allí en Liporazzi. Trabajan con tarjetas también. Así que mañana el primer horario, 10 de la mañana, vamos a estar ahí presentes para orar juntos, un devocional, mirar por empezar la palabra allí y luego vamos a estar ministrando al Señor en la mañana. Y por la tarde no habrá, por la 1 se come en todos lados, recién a las 20 horas el próximo culto. Así que son las actividades de mañana y del pasado. Que Dios pueda ayudarnos. Oramos por una petición especial. Ángela, quien conocemos, Gutiérrez está preocupada. La mamá tiene un problema grave de enfermedad, está muy mal. Vamos a orar por Ángela como hija y los hijos tienen que cuidarla. Y Padre, oramos por la mamá de Ángela, Señor, por gloria. Tú pongas tu mano realmente de misericordia. Aún hoy hemos oído, Señor. Tú estás en tu trono. Y oramos por ella que ha sido
creyente, cristiana por tantos años, entre pruebas y victorias, pero oramos que tu Espíritu Santo pueda operar y ella pueda ver, Señor, que tú estás más allá de esta enfermedad para traer y darle descanso y lucidez en estos momentos que ella necesita. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, termina. Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tenemos el kiosco, como decía el hermano Zaraco, las riquísimas pizzas. Está la mesa de dulces también para compartir con su hermano. Un café, un té o algo, una charla, un saludo. Y vamos a despedirnos cantando este precioso coro y danzando. Si quiere irse danzando, se va danzando en el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a ti, Jesús! De muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, su salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. ¡Vamos con las palmas! En el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios. De Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¡Alabado sea, Señor! Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Decimos, hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios.
Aleluya. Que el Señor le bendiga, hermanos. Mañana tenemos el culto. A ver, me parece que podemos decir una vez más. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Aleluya. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. A ver, más fuerte. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río. Aleluya. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Esto recién comienza, así que mañana a la mañana nos vamos a encontrar en este lugar. Comparta con su hermano, no se vaya que es temprano todavía. Disfrute lo que tienen los hermanos a la entrada. Que el Señor le bendiga, hermanos.